Problema: miles de estudiantes sin acceso a la tecnología. Solución del gobierno: regalar computadoras que apenas funcionan. Nuevo problema: miles de pisapapeles electrónicos en hogares latinoamericanos. Hoy vamos a analizar cómo los gobiernos de Latinoamérica intentaron resolver la brecha digital y terminaron creando un cementerio de netbooks. ¿Fue todo un fracaso o hubo algo rescatable? Quédate para descubrirlo porque ya comenzamos. La emoción de recibir tu primera computadora es algo inolvidable, pero ahora imaginemos que esa computadora viene directamente del gobierno corrupto de tu país. Bueno, cambia un poco la emoción, pero aún así es algo emocionante. Y con algo de suerte, tal vez te toque algo bueno, ¿no? Esa ha sido la realidad para millones de estudiantes en Latinoamérica durante años. Aunque creo que ahora dan tablets, pero si eres de mis épocas, seguro recuerdas haber escuchado cuando el gobierno regalaba esas típicas computadoras blancas que parecían sandwicheras por allá en el lejano año 2013. En ese momento la brecha digital en la región era enorme, mientras en países desarrollados el acceso a internet y computadoras era cada vez más común. En Latinoamérica todavía no existía esa costumbre de hacer TikToks y muchos jóvenes o niños nunca habían tocado un teclado en su vida. Los gobiernos, conscientes de esta carencia, decidieron tomar cartas en el asunto con programas ambiciosos que prometían poner una computadora en las manos de cada estudiante. Y claro, esto no se les ocurrió de otra manera sino que copiar la iniciativa de One Laptop per Child, o también llamada OLPC, un proyecto global lanzado en 2005 por el MIT con la idea de crear notebooks económicas para la educación en países en desarrollo. La idea era noble: producir computadoras accesibles, resistentes y funcionales para estudiantes de bajos recursos. Sin embargo, la implementación dejó mucho que desear. Los equipos eran malísimos y en resumidas cuentas se consideró un fracaso. Esto ya lo sabían los gobiernos de Latinoamérica y aún así decidieron replicarlo. En mi querido Mexigot, uno de estos programas fue micompu.mx, lanzado en 2013 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. En Oaxaca estamos a un minuto de aterrizar, a menos, como a 5 minutos. Su objetivo era proporcionar computadoras portátiles a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria. Yo que iba en secundaria pues ya no me tocó y la verdad sí me sentía molesto. Cada laptop tenía supuestamente un costo reportado de 3,528 pesos mexicanos y prometía especificaciones muy ajustadas para la época. Si bien desde años atrás han existido este tipo de programas como Enciclomedia en 2004 por Vicente Fox, Habilidades Digitales para Todos en 2008 con Felipe Calderón, la verdad no me acuerdo mucho y para el resto de personas que no son de México, esto les vale absoluta ñonga. Entonces, para que sea más balanceado el video, regresemos a estas típicas netbooks que sí llegamos a ver en toda Latinoamérica. Y aunque no eran las mismas, fueron muy parecidas en cuanto a características y más o menos tienen un contexto similar detrás. Para muchos estudiantes, especialmente en zonas marginadas, estas computadoras representaban su primer contacto real con la tecnología moderna. La ilusión era alta. Los niños hablaban de la emoción de abrir la caja por primera vez, de encender la computadora y sentir que tenían acceso a un nuevo mundo en sus manos. Pero desde los primeros meses, los problemas comenzaron a manifestarse. En Argentina, el programa Conectar Igualdad enfrentó desafíos similares. Las primeras netbooks distribuidas tenían especificaciones muy modestas y los resultados fueron igualmente decepcionantes. Con el tiempo fueron mejorando y muchos estudiantes argentinos terminaron usando estos equipos más para jugar y hacer otras cosas que para estudiar. En Venezuela, las netbooks Canaima distribuidas a estudiantes tenían especificaciones aún más modestas. A pesar de su baja potencia, para muchos estudiantes en áreas marginadas, estas netbooks se convirtieron en su primer y único contacto con la tecnología. Y así cada país latino seguramente tenía su apoyo del gobierno similar a estos. Lamento no poder hablar de todos, pero igual sería genial que nos dejaras en los comentarios cómo era este programa en tu país. Y bueno, ahora que sabes de dónde más o menos venía esta farsa de apoyos, continuemos a algo un poco más técnico.
La realidad era que las especificaciones de estas netbooks estaban muy por debajo de la experiencia prometida en cada país. En general, era común encontrar computadoras con menos memoria RAM, discos duros más pequeños o procesadores más lentos de lo anunciado, que no te servían ni para correr el Minecraft sin antes hacerle una optimización extrema. En México, con el programa micompu.mx, las netbooks fueron diseñadas para trabajar sin conectarse a internet, utilizando herramientas precargadas. ¿Te imaginas tremenda burrada? En plena era digital donde todo el contenido educativo, tutoriales y recursos útiles están en línea, el gobierno pensó que lo mejor era darles a los estudiantes una computadora sin acceso a internet en las escuelas. En general, estas máquinas venían con un procesador Intel Celeron a 1.1 GHz, 2 GB de RAM DDR3 y un disco duro de 320 GB. Para estándares actuales, esto ya suena a una reliquia, pero incluso en 2013 eran equipos súper limitados. Lo peor es que estas computadoras traían una horrible distribución de Linux que pocos sabían usar y además el equipo se bloqueaba desde hardware, más o menos expirando la fecha de garantía. Esto hacía que no pudieras utilizarla si es que no renovabas una especie de licencia en internet. Y lo peor es que cerca de los 1000 arranques del equipo también se bloqueaba. Esto llevó a que los estudiantes y padres las abandonaran o buscaran la forma de modificarlas tanto de hardware como de software, instalándoles alguno de estos sistemas operativos que ves aquí y modificando el chip EEPROM para quitar el molesto bloqueo. Al menos lo rescatable es que la tarjeta madre permitía instalar hasta 8 GB de RAM y un SSD. Con esto se podía mejorar su rendimiento y así poderlo usar un tiempo más, ya que el material de construcción no era tan malo a excepción del teclado, que sí llegaba a fallar más a menudo, pero que incluso a día de hoy puedes conseguir repuestos en Mercado Libre. En Argentina, el programa Conectar Igualdad apostó por entregar estas netbooks a los estudiantes, pero como te había comentado, los primeros modelos dejaban mucho que desear. Venían con procesadores Intel Atom a 1.6 GHz, 1 o 2 GB de RAM DDR3 y discos duros de entre 160 a 360 GB, lo que los hacía extremadamente limitados incluso para su época. Al menos traían un dual boot con Windows XP y Linux, aunque no sé qué tan útil era esto. A diferencia de México, el programa continuó evolucionando hasta tiempos más recientes, y las nuevas notebooks mejoraron bastante. Se empezaron a incluir hasta 4 GB de RAM, procesadores Intel Celeron y el sistema operativo pasó de Windows 7 u 8 a Windows 10, con modelos recientes que incluso han sido testeados con Windows 11. Sin embargo, estas computadoras también tenían un sistema de bloqueo basado en un contador de arranques. La idea era evitar la reventa y la deserción escolar, pero en la práctica pues fue un dolor de cabeza. Lo irónico es que con estas características ya más decentes, la mayoría de los estudiantes las usaban para jugar videojuegos modestos, así que estas notebooks terminaron siendo más como centros de entretenimiento que herramientas de estudio para lo que originalmente estaban destinadas. En Venezuela, el programa Canaima Educativo se lanzó con la misma intención. Sin embargo, al igual que México y Argentina, las especificaciones de los equipos eran muy similares. Las primeras versiones, como la Canaima 1, venían con un procesador Intel Atom de 1.6 GHz, 1 GB de RAM DDR2 y un disco duro de apenas 40 GB. Para empeorar las cosas, la pantalla era de 8 pulgadas y la cámara web tenía una resolución de 0.3 megapíxeles, o sea, era peor que la de un Nokia viejo. Con el tiempo, el programa introdujo mejoras y en modelos más recientes como la Canaima 4 y la Canaima 5 se incluyeron procesadores Celeron, hasta 4 GB de RAM y almacenamiento de 320 GB. Aunque esto representaba una mejora en comparación con las primeras versiones, la verdad seguían siendo equipos muy limitados. Muchas terminaron abandonadas o modificadas con sistemas operativos más ligeros para hacerlas funcionales o convertirlas en gamer. Y de esta forma podría mencionarte más países, pero yo creo que en resumidas cuentas va a ser un poco más de lo mismo, ya que al final todos estos programas tenían algo en común: equipos baratos, algunos de mala calidad, especificaciones de 1999, bloqueos y software que los volvía aún más inútiles. También se dieron casos de corrupción y algunas se revendieron en mercados informales. Eso lo veremos más adelante. A ver,
Todos sabemos que en Latinoamérica cualquier programa del gobierno huele a corrupción desde que lo anuncian, ¿verdad? ¿O tal vez eso solo pasa en mi país? No importa si es para educación, salud o para poner bancas en los parques, alguien siempre se está llevando una tajada. Así que no es sorpresa que estos apoyos de computadoras para estudiantes terminaran siendo más un negocio que una solución. En México, el gobierno gastó supuestamente millones de pesos en estas computadoras que lógicamente estaban sobrevaloradas. 3,528 pesos por equipo, decían los reportes. Es decir, unos $200 ajustados a la inflación actual. Ya te das cuenta que ni de chiste les pudo haber costado eso cada equipo, y mucho menos producidos a gran escala. Entonces, las licitaciones fueron un simple chiste. Contratos entregados a dedo, empresas fantasma y un presupuesto inflado para poder robar lo suficiente. Y no sé, tal vez comprarse una casa blanca. Que después tu falso matrimonio saldría a aclarar que ella lo compró. Bueno, es solo una hipótesis porque la verdad robaron bastante más. En fin, en algunas zonas el programa se canceló y lo cambiaron por tablets, porque claramente estaban de moda y eran más baratas. Mientras tanto, en Argentina, creo que sí se llegaron a ensamblar las netbooks localmente con piezas de China, lo que suena bastante bien hasta que descubres que creo que también hubo denuncias de sobreprecios y contratos turbios. Y en Venezuela, el programa Canaima educativo era un poco más de lo mismo. Contratos con proveedores extranjeros sin nada de transparencia. Es decir, cada país con su propio estilo de corrupción, pero todos con el mismo resultado. Pero vamos a lo importante. ¿Realmente sirvieron para algo estas computadoras? Pues no mucho. Al menos aquí en México resulta que la mayoría de las escuelas ni siquiera tenían cómo usarlas. Esto ya sea a falta de enchufes, internet inexistente y docentes mediocres sin capacidad para enseñar. Es más, en ese entonces, en México creo que el 46% de las escuelas rurales ni siquiera tenían electricidad. Pero todo esto no importa, ¿sabes? Porque los políticos ya se tomaron la foto e hicieron su documental entregando las computadoras a los niños. Y con eso ya se sienten que hicieron historia. Por otro lado, el software era más una barrera que una herramienta. Entre sistemas operativos obsoletos y bloqueos absurdos, pues ya si van a robar, al menos que den algo que sirva, ¿no crees? ¿Para qué te lo dan así? Porque al final no las están regalando. Todos estos apoyos del gobierno siempre vienen de nuestros impuestos. Y ya sé que suena la típica frase de señor, pero una vez que pagues impuestos a Hacienda, vas a ver que cobran bastante sentido estas palabras. Lo mínimo que uno esperaría después de que te meten la mano al bolsillo, a la fuerza, es que al menos el producto o apoyo funcione y que valga la pena. Pero no, al final terminaron arrumbadas en las casas o en bodegas, revendidas en Mercado Libre o Marketplace y hasta desmanteladas para venderlas pieza por pieza. En fin, creo que lo bueno es que al menos se convirtieron en parte de la cultura popular en toda Latinoamérica, y los memes no faltaron. Incluso sigue siendo interesante ver hoy en día hasta qué punto puedes exprimir estos pedazos de plástico. Ya, ¿qué más queda, verdad? Si has llegado hasta acá, te lo agradezco y no te vayas. Te recomiendo este video. Muchas gracias a los miembros del canal y nos vemos allá.